de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar. En serio, hermano Edgar. Wow, eso está. Pero mira, ¿qué palabra es esa? ¿Qué hora es? Son las 8. Son las 8, ¿por qué? Porque hoy en el show de Momento para Meditar van a estar hablando precisamente sobre de qué murió Jesús. Incluso el promotor tiene a 3 expertos invitados para estar hablando sobre ese tema. En serio, hermano Edgar. Pero mira, hermano Edgar, entonces hay que pagar. A mí me encantaría ir. Eso hay taquilla, ¿qué hay que hacer? Eso es completamente gratis. ¿En serio? Vamos, yo te invito, que está a punto de comenzar. Vamos, yo quiero ir. Vamos. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra programación de entrevistas, Momentos para Meditar. Por favor, con sus aplausos, ayúdenme a dar la bienvenida a nuestro anfitrión, Pastor Eric Otero. Eso es, un aplauso fuerte. Que se oiga ese aplauso. Tremendo. Un aplauso fuerte en esta noche. Damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su programa Momentos para Meditar. Y en el día de hoy tenemos una programación muy especial, puesto que estaremos hablando de la crucifixión de Cristo, un evento que ha conmovido al mundo entero por miles y miles de años. Y en el día de hoy lo estaremos estudiando o platicando de este tema con 3 diferentes perspectivas. Tendremos a un doctor en teología, también tendremos un doctor en historiador y un doctor en forenses. Y basado a esos 3 diferentes personajes y estudiosos, estaremos observando y meditando concerniente a la crucifixión de Cristo. Así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Apolinar Pita, doctor en historia. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a su programa. Gracias. Estamos agradecidos de que usted haya tomado de su tiempo para así compartir con nosotros del punto de vista histórico acerca de la crucifixión de aquel personaje que tanto se menciona en el mundo entero, Jesucristo. Pero también tenemos otro invitado y tenemos un invitado especial y es una doctora en teología. Así que también nos va a dar el punto de vista bíblico concerniente a la crucifixión de Cristo, la doctora Gladys Vega. Muchas gracias, doctora Gladys Vega. Agradecemos su gentileza de estar con nosotros en el día de hoy hablando de un tema uno de los temas más controversiales y más interesantes en la vida del ser humano. Y finalmente tenemos el último invitado y este es un doctor en forenses y es el doctor José Pagán. Bueno, finalmente le damos las gracias a todos los invitados que en el día de hoy estaremos hablando o pues entrando en el tema de la
crucifixión de Cristo. Le pedimos a toda la audiencia que me le den un fuerte aplauso a los invitados. Desde el siglo I, siempre la humanidad ha estado buscando una respuesta a este evento que tanto conmovió el mundo entero. Se puede decir que ha sido uno de los eventos que más ha impactado a la sociedad y que muchas personas pues no tienen un entendimiento claro de todo el acontecimiento. Algunas personas cuando miran el evento de la crucifixión, en lo único que se concentran es en la cruz del Calvario, pero no elaboran ni tampoco trascienden en entender todo el proceso que fue llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Más allá de lo que sostiene la fe cristiana, la existencia de Jesús fue probada por científicos e historiadores desde la medicina clínica forense, y se hicieron innumerables estudios sobre la verdadera causa de la muerte de Cristo. Así que en el día de hoy, con la colaboración del doctor José Pagán, estaremos entendiendo la verdadera causa de la muerte de Cristo. Con la colaboración de la pastora Gladys, estaremos entendiendo el porqué de su muerte, y con la colaboración del doctor Apolinar Pita, estaremos entendiendo algunos trasfondos históricos concernientes a este caso. Y quisiera iniciar en esta hora haciéndole una pregunta a la doctora Gladys. Muchas de las personas que están más o menos conscientes de que el nacimiento y la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo fueron profetizadas en el Antiguo Testamento, pero pocas personas se dan cuenta del gran número de estas predicciones o profecías y de los detalles sorprendentes, precisos, que fueron profetizados miles de años de anticipación antes de que Cristo fuese llevado a la cruz. ¿Nos puede hablar acerca de esas profecías que fueron dichas antes del evento de la crucifixión? Sí, primeramente quiero darle las gracias por permitirme poder ser parte de este segmento, Momentos de Meditar, poder practicar de algo que yo tanto apasiono. Así que gracias por la oportunidad. ¿Verdad? Cuando miramos a través de todas las escrituras hebreas, vemos claramente la promesa de un Mesías. Vemos estas profecías mesiánicas mencionando que vendría un Mesías. Que vendría un Mesías mucho tiempo atrás, lo venían diciendo, miles, cientos de años. Antes que Jesús naciera, claramente, Jesucristo, ¿verdad? Iba a ser la única persona que iba a poder sobrellevar todo encargo, toda esa profecía. Él era el único que le iba a poder cumplir. Desde Génesis a Malaquías hay sobre 300 promesas. Y de esas promesas, ¿verdad?, especifican y son detalladas. Son promesas que se cumplen y profecías que se cumplen al pie de la letra. Estas profecías hebreas se encuentran en muchos pasajes bíblicos. La Biblia es bien clara. Si nosotros nos vamos a la Biblia, empezando por el libro de Isaías capítulo 9 habla de ese Mesías. Dice que sería un descendiente de David. No tan solamente eso, dice que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que su propia gente lo rechazaría. Si vamos al Salmo 41, dice que un ungido, gloria a Jesús, ustedes tienen que entender algo, que yo soy bien apasionada con la palabra del Señor. Y estoy hablando de algo que me llega al corazón, algo que me toca. Si yo digo aleluya, gloria a Dios, usted gócese ahí. ¿Ok? Salmo 41, versículo 9 dice que un amigo lo iba a traicionar. Dice que en Zacarías 11:13, que el precio pagado por su traición va a ser 300 monedas de plata. Zacarías también dice que con las 30 monedas de plata se compraría un campo del alfarero. Dice más, Salmo 22:16. Yo puedo seguir diciendo citas bíblicas.
que personas malignas atravesarían sus manos y sus pies. Yo no sé cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos en el público han escuchado de estas profecías? Pero el Salmo 34:20, señor locutor, dice que sufriría muerte por ejecución. Y no tan solamente eso, pero que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Qué tremendo. Es que la palabra es tremenda. El Salmo 22:18 nos habla más. Nos dice que otros echarían suerte por sus vestiduras. Y no se queda ahí. Isaías vuelve y dice nuevamente que sería sepultado con los ricos. Creo que mi Jesús vino a esta tierra como un pobre, pero triunfó como un rico. Gloria a Jesús. El Salmo 16:10 dice que Dios lo resucitaría. Y eso es, gloria a Jesús, lo que yo creo que ha sucedido. Los profetas habían escrito de estos hechos sobre 1000 años de anticipación. Público, aún el rey David mismo predijo detalladamente de la muerte de Jesucristo por crucifixión cientos de años antes que la crucifixión viniera a ser una práctica común en la sociedad o el método de ejecución. O sea que la muerte de Jesucristo fue predicha, fue profetizada desde muchos años antes de que ocurriera. Miles de años atrás. Y aún cuando hubo el periodo ese de silencio, porque por ahí dicen que hubo un periodo de silencio de 400 años, es que dicen que todavía esa palabra seguía vigente. Seguía vigente hasta que Cristo vino y la cumplió. Hasta que Cristo vino y la cumplió. Esto es interesante porque muchas personas no creen en el hecho que la palabra, cuando se dice una palabra bíblica, tiene su cumplimiento. Y es interesante porque de acuerdo al punto de vista de ustedes los teólogos, piensan y pensamos que si Dios dice una palabra se tiene que cumplir, ¿no? Es que no hay ninguna palabra que caiga sobre la tierra que si Dios habla se tiene que cumplir. Es cumplida. Tremendo, es asombroso, ¿no? Vamos a continuar. Especialistas coinciden en que Jesús sufrió una de las formas más duras y más dolorosas de pena capital jamás imaginada por el mundo. O sea, para los efectos, lo que le hicieron a Cristo fue como si fuese la pena capital, ¿no? Era enjuiciado, se consideró que él era culpable de todos sus hechos y en ese momento se usó la pena capital. No es como hoy día que usan tal vez una inyección o la silla eléctrica. Y para eso yo quiero que el doctor Apolinar Pita, doctor en historiador, nos explique cómo era el proceso de la pena capital en el contexto bíblico o en el contexto histórico donde Cristo fue crucificado. Voy a determinar al contexto histórico. Al contexto histórico. Amén. Sí, esta noche quiero saludar a esa bella audiencia y quiero darle las gracias al doctor Otero por concederme esta oportunidad. Quiero compartir con ustedes algunas informaciones, porque son muchas, pero algunas nos vamos a detener en algunas, acerca del sufrimiento, de la muerte del Señor Jesucristo. Y específicamente, hay muchas personas que se limitan solamente a la crucifixión. Pero yo quiero hablarle a ustedes de unos 3 métodos que fueron utilizados antes de la muerte del Señor Jesucristo. Estos 3 métodos, o sea, se encuentran acá. Y decimos que la flagelación fue uno de ellos, la corona de espinas y la crucifixión. Esos fueron los 3 métodos que fueron usados para la crucifixión, muerte del Señor Jesucristo. Una pregunta quiero hacer, ¿no? Esos 3 métodos de ejecución que se utilizaban fueron utilizados para las 2 personas que estaban en la cruz, porque cuando se habla de la vida de Cristo que fue crucificado, habían 2 personas a los lados. Es correcto. Tengo que señalar que la muerte específica del Señor Jesucristo fue más torturante que la de los 2
personas que estaban al lado de Jesús. O sea que el método que se utilizó para la vida de Cristo, el personaje de Cristo, fue diferente al que se utilizó para los dos que estaban a ambos lados. Es correcto. Okay. Es correcto. Entonces, podría comenzar hablándole acerca de la flagelación. La flagelación consistía en el tipo de castigo que usaban los romanos para el reo. Este era un preliminario legal a toda ejecución y formaba parte del propio proceso de la crucifixión, con la finalidad de debilitar al condenado y acelerar la muerte en la cruz. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo. Sus manos eran atadas a un pilar y la espalda, las nalgas o glúteos, como usted le pueda conocer, las piernas eran azotadas por 2 soldados. Golpeaban sin compasión ni misericordia alguna a la víctima. Y aquí estamos hablando de Jesucristo. El instrumento que usaban era un azote corto flagón con 4 o 5 correas de cuero de 50 centímetros de largo, a las cuales se le ataban pequeñas redas de hierro o plomos en la punta. Esto significa que cuando se azotaba el cuerpo de la víctima, no solamente la piel era desgarrada, sino que aún su carne era lacerada. Wow. Ese era el primer proceso de esta víctima. No sé si podría continuar con la amén. O sea que antes de la crucifixión, como métodos, ellos, en el caso particular de Cristo, ellos comenzaron con el proceso de flagelación, que consistía en darle golpes con un utensilio, y eso sería desde el momento que lo aprendieron hasta llegando al poste de la flagelación. Desde que Jesús fue apresado, los romanos usaban ese látigo, y por más de 300 latigazos Jesús fue golpeado. Más de 300 latigazos. Y esto podría ser conflictivo, porque la Biblia dice que fueron 40 menos 1. Y yo le quiero preguntar a la doctora Gladys, porque si la Biblia dice que fueron 40 menos 1 y el doctor en historia nos dice que fueron como 300, eso tiene que tener una explicación o una contradicción aquí, o cómo usted nos puede elaborar en ese particular. Sí, en el Viejo Testamento nos habla sobre la flagelación, y el pueblo de Israel, ¿verdad? Allá en el Viejo Testamento se usaba como castigo, pero había una ley que decía que no se podía dar más de 40 azotes. Más de 40 Más de azotes. 40. Cuando le tocó a Jesús, tenían que procesarlo conforme a la ley judía, no romana. Pero aunque se dieron 40 menos 1, los romanos usaban un látigo que tenía 3 cuerdas. Cada vez que le daban a Jesús eran 3 heridas que le hacían. Por eso cuando miramos, ¿verdad?, el Viejo Testamento y vemos como Isaías lo explica, él dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, singular, fuimos nosotros curados. Eran tantas las zanjas, eran tantas los golpes, tantas las heridas que no se podían contar. Él las resumió en una. O sea que lo que usted está diciendo, en otras palabras, el castigo o el método que se utilizó fue el método romano, pero el látigo también fue el romano, no el judío. Exacto. Entonces, por consecuencia, si fueron 39 por 3, serían 117. Si alguien de la audiencia me ayuda con eso, 120.
y no sé si el historiador me puede corroborar, desde el momento que lo tomaron comenzaron a darle latigazos, y aun cuando iba cargando la cruz también le estaban dando latigazos. Ese es el punto que es bueno de aclarar. Porque antes de entrar al proceso de la crucifixión, estamos hablando de la flagelación, la corona de espinas y la crucifixión, esa parte ahí es donde la hermana, donde la doctora se está refiriendo. Y como le expliqué, desde el momento en que Jesús fue apresado, ya en ese momento se empezó los latigazos. O sea Así que que antes de entrar a esos tres procesos, ya Jesús estaba siendo latigado. wow, y uno está aquí pensando que fueron solamente 39 latigazos y fueron más, y de la manera que lo describe el historiador, si los látigos fueron de esa, yo no quisiera pensar, la audiencia puede estar conmigo aquí, cuando nuestros padres en alguna ocasión nos dieron un correazo, como que uno sentía algo que picaba, ¿verdad? Usted se imagina la cantidad de latigazos que se le dieron a Cristo y de la manera que se le entregaron. Es impresionante el castigo que él tuvo. ¿Cuál es el otro proceso de la... Entramos entonces a la corona de espina. La corona de espina, esta fue realizada usando los espinos que crecían en la región. La especie empleada fue el sísipu, conocida como azulfalfo. Este arbusto posee durísimas y muy aguda espina de aproximadamente 1.75 de largo, o sea, pulgada. Esto significa una pulgada 3 cuartos. Una pulgada 3 cuartos. Esa era la longitud de esta espina. Capaces de penetrar en el cuero cabelludo y llegar hasta el hueso, donde son capaces de clavarse, con lo que el tormento sería más que imaginable. Curiosamente, en la imaginación del crucificado, solemos ver la habitual corona de espina en forma de aro que recorre la cabeza o el cráneo. Pero si nos remitimos al relato de los evangelios, específicamente de Mateo y San Juan, podemos ver en ellos que la corona de espina se puso sobre la cabeza de Jesucristo y no a su alrededor. Yo quiero que, antes de que usted continúe, doctora Gladys, ¿qué usted nos puede decir de ese particular de la corona? Pues la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 12 dice que los soldados entretejieron una corona de espina y se la pusieron sobre su cabeza. O sea que cuando estamos hablando de una corona de espina, no es un aro, No. es como si fuese una gorra que cubre todo el centro de la cabeza. ¿Y qué cantidad de espina tenía? Escúchame bien. Esta corona de espina tenía 70 espinas muy agudas, como ya les he mencionado. Ahora estoy seguro que la doctora Vega está de acuerdo conmigo, pero antes de que ella tome esta parte, quiero terminar en este proceso. La corona poseía lo que se conoce como pileo. Esto era una especie de casquete, tal y como era costumbre que fueran las coronas en la parte oriental. Cubría toda la cabeza, desde la frente, sienes hasta la nuca, wow, cuya espina tan larga, duras y agudas dañaban tremendamente el frágil cuero cabelludo para llegar al hueso craneal. Ese era el castigo que se le daba a esta persona. Esto tiene que ser impresionante,
Porque con cualquier mínimo movimiento o golpe en la cabeza es impresionante el dolor. Yo no me quisiera imaginar una gorra, por así decirlo, ¿no? Puesta en la cabeza con 70 espinas. No una, no dos, 70 espinas de 1 pulgada y 3/4, ¿te dijo? 1 pulgada y 3/4. Yo me imagino que eso trituraría totalmente la cabeza. Y tengo entendido, doctora, que le quitaron la corona y la volvieron a poner nuevamente. Así que el dolor tuvo que haber sido más violento. Sí, ¿verdad? Una corona de 70 espinas con casi 1 pulgada y media. Sabemos que iba alrededor de lo que le ponían en el centro de la cabeza. Y yo me imagino que cuando se la pusieron, no se la pusieron por encimita. Sabemos que las personas que estaban trayendo allí a Jesús, enjuiciándolo y haciéndole este daño, lo hacían con furia, con rencor, con odio. Yo me imagino que cuando le pusieron esa corona de espinas se les petaron, desgarrando su cráneo, desgarrando sus áreas de la cabeza, ¿verdad? Y no tan solamente se la quitaron, sino que antes de llevarlo hacia el Gólgota, donde iba a ser crucificado, luego de ponerle sus túnicas, volvieron y se la pusieron. Wow. Yo quiero añadir en ese punto que el propósito de ellos era que la corona se ubicara hasta llegar al hueso craneal. Ese era el empuje que llevaba esa corona, hasta llegar al hueso craneal. Y si puedo interrumpirle aquí un momento, ¿verdad? Si vemos esto aquí vemos dos cosas, ¿verdad? Vemos que este gesto de ponerle esa corona en la cruz tenía un significado. Ellos lo hacían, ¿por qué? Porque decían que él era el rey de los judíos. Y para mostrarle que él era el rey, pues le pusieron una corona, ser rey ahora. En gesto de burla, en gesto, ¿verdad?, de humillarlo, de burlarse de él y de provocarle mucho daño y dolor. Wow, tremendo. Doctora Paulina Alpita, de acuerdo a la historia, usted dice que el primer proceso fue la flagelación. Correcto. El segundo proceso fue la corona de espina, que ya explicamos que es como si fuese una gorra y no es alrededor, sino todo en el centro. Correcto. ¿Cuál es el tercer proceso? El tercer proceso es la crucifixión. La crucifixión. Ahí ya es lo último. Ya ahí ya termina toda esta ejecución de Jesús. La crucifixión fue uno de los métodos de ejecución romanos más crueles y degradantes. Y se reservaba únicamente para esclavos, extranjeros, revolucionarios y a los más viles criminales rebeldes. Este era en tiempo de Jesús practicado únicamente por los romanos. Si bien es cierto, los romanos la utilizaban, pero la crucifixión no es de origen romano, sino de Persia y otros pueblos como los griegos, los fenicios y los cartagineses. Alejandro el Grande introdujo la práctica en Egipto. A pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron como forma de castigo, tortura diseñada para producir una muerte lenta con máximo dolor y sufrimiento. La cruz se caracterizaba por un palo vertical, estípite, y un palo horizontal, patíbulum. Las evidencias arqueológicas e históricas indican fuertemente que la cruz baja tipo Tao era preferida por los romanos en la Palestina en el tiempo de Jesús. Eso era lo que usaban. Se acostumbraba obligar al hombre condenado a cargar su propia cruz desde el poste de flagelación hasta el lugar de la crucifixión, fuera de los muros de la ciudad, a 1/3 de milla. Esto equivale a 650 metros de distancia. Déjeme hacer una pregunta aquí, porque esto me está confundiendo a mí. So, usted me está diciendo a mí
y la audiencia está escuchando, que después que aprendieron a Cristo, le comenzaron a dar latigazo Correcto. hasta que lo llevaron al poste de la flagelación. Sí, correcto. En el poste de la flagelación le dieron 40 menos 1, que equivale a 120 latigazos de acuerdo al látigo romano. Y luego le ponen la corona de espina. Está ensangrentado su cuerpo y también tiene que cargar la cruz. ¿A cuántas millas? ¿A cuánta distancia? A 650 metros. 650 metros de distancia. Ahorita el doctor en forense me tiene que explicar, porque esto me tiene a mí loco. No sé cómo eso pudo haber sido. Supongo que el cuerpo tiene que estar botando sangre, se está debilitando, pero ya mismito voy con el doctor, le está reservando lo mejor para lo último. Cuénteme, sigue contándome, sigue hablándome de ese particular. Wow. Debido a que la cruz pesaba más de 300 libras, Para completar. solo se llevaba el travesaño, el patíbulo, que pesaba entre 75 a 125 libras. Era colocada sobre la nuca de la víctima y se balanceaba sobre sus dos hombros. Fuera de los muros de la ciudad estaban localizados de manera permanente los pesados estípites de madera sobre las cuales se asegurarían los patíbulos. Para prolongar el proceso de crucifixión, un travesaño o viga horizontal frecuentemente se fijaba a mitad del estípite. En el lugar de la ejecución por ley, se le daba a la víctima un trago amargo de vino mezclado con mirra como leve analgésico. El criminal era luego tirado al suelo sobre su espalda, con su brazo extendido a lo largo del patíbulo. Las manos eran clavadas, los clavos de hierro de punta aguda de aproximadamente 5 a 7 pulgadas. Yo quiero hacer un alto aquí, porque era costumbre en este proceso darle algo de beber como analgésico. Como analgésico. Doctora Gladys. Yo quiero pensar, y la doctora me va a corregir, ¿no? Yo quiero pensar que cuando Cristo está pidiendo de beber, se estaba refiriendo a ese particular, pero ¿le dieron lo mismo? ¿O? No, la Biblia dice que le dieron vinagre. 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 O sea que lo hicieron peor. O sea que ahí se demuestra el odio que había hacia la persona de Cristo. Y dice la Biblia que se crujían los dientes mucho. Muchos se crujían los dientes, ¿verdad? Cuando aún una de las 7 palabras que nosotros, ¿verdad?, los cristianos hablamos durante el día de la Pascua es una que dice tengo. Cuando él mencionó eso en la cruz del Calvario, le dieron vinagre a beber. Nos quedamos con los clavos de 5 a 7 pulgadas de largo. Los pies eran fijados a la cruz por medio de clavos, que era la práctica preferida de los romanos. Los pies eran clavados en el lado frontal, y para lograr esto habría sido necesario flexionar las rodillas, y las piernas dobladas podían ser rotadas lateralmente. Cuando se completaba el clavado, el título era fijado a la cruz por clavos o cordones sobre la cabeza de Jesús. Luego, el patíbulo y la víctima, en este caso Jesús, más tarde, la víctima y
eran levantados junto al estípite. El hecho de que Jesús más tarde se le ofreció un trago de vinagre en una esponja colocada en una vara de una planta de hisopo, unas 20 pulgadas, fuertemente sugieren que Jesús fue crucificado en una cruz baja. Los asistentes civiles escarnecían a Jesús durante la crucifixión y los soldados echaron suertes sobre su ropa. Y a esto de las 3 de la tarde del viernes, Jesús clamó a gran voz, inclinó su cabeza y allí murió. Los soldados quebrantaron la pierna de los 2 ladrones, pero cuando se acercaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. No le partieron la pierna. En lugar de esto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza de infantería, lo cual produjo un flujo repentino de sangre y agua. Más tarde, ese mismo día, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. O sea que el proceso de la crucifixión de Cristo es, podríamos decir que viola todos los derechos del ser humano. Y ya mismo quiero hacerle una pregunta al doctor Pagán concerniente a cómo médicamente podemos describir este caso. Pero antes tengo una pregunta para la doctora Gladys. Doctora, el historiador nos está explicando que le quebraron las piernas a los 2 que estaban al lado. Pero cuando fueron donde Cristo, él estaba muerto y le empuñaron una lanza sobre su costado y botó agua y sangre. ¿Habrá alguna explicación de eso teológicamente para ustedes los cristianos? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que le abrieron con una lanza a su costado y salió sangre y agua, ¿verdad? Y el que lo vio del testimonio y su testimonio, el que le hizo eso, ¿verdad? Dio testimonio, y el testimonio que dio era que ese era el verdadero Dios. Y hay unos beneficios en eso, pastor. Usted sabe, en la teología vemos que significa 2 grandes beneficios para los cristianos. Que todos los creyentes participan, ¿verdad? A través de Cristo, la justificación y la santificación. Sangre para la expiación y el agua para la purificación. Ambos flujos del costado traspasado del Redentor. Pero mire, el ser humano, yo pensando fuera de la teología, el ser humano, la sangre es lo que conecta al cuerpo con el espíritu o con el alma, como le llama la gente. Y sirve como medio de comunicación entre ambos. En el creyente, la sangre derramada de Cristo en el Calvario es el medio por el cual tenemos comunión con Dios. Y venimos a ser hijos suyos cuando le entregamos nuestro corazón. Tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo para ser aceptados en el reino de los cielos. Excelente. Muy, muy. Un aplauso a la doctora. Doctor Pagán, estamos viendo, gracias a los productores que están teniendo las imágenes, de lo que pudiese ser un escenario de lo que estuviera ocurriendo con la vida de Cristo o lo que ocurrió con la vida de Cristo. Médicamente, ¿cómo usted podría describir todo este proceso de la crucifixión? Ya lo vimos desde el punto de vista histórico, lo que realizaron, los métodos que utilizaron y la forma tan violenta que lo hicieron. Entendimos algunos aspectos teológicos concerniente a lo que es la fe cristiana, pero médicamente, ¿cómo lo podemos ver, por favor? Bien, buenas noches a la audiencia, buenas noches a cada uno de los que estamos aquí presentes. Quiero aprovechar y agradecer al doctor Otero por esta invitación que me hiciera. Pacientemente he escuchado a mis compañeros aquí en este panel
y con mucho respeto a ellos quiero dirigirme de la siguiente manera, ya que por lo general la historia tiende a ser un poco aburrida, la teología tiende a ser controversial, pero la realidad es que aunque a mí me invitaron aquí como profesional médico a dar mi punto de vista, para que ustedes estén tranquilos, quiero que sepan que yo soy un hombre de fe también. Pero me voy a dirigir solamente en el área médica y científica. Cuando nosotros como científicos o como médicos analizamos las causas del fallecimiento de Jesús, son cerca de 10 las causas que se encuentran como posibles causas al fallecimiento de Jesús. Voy a mencionar algunas de ellas y hablar algo para que tengan una idea lo que estuvo atravesando, experimentando Jesús, ya que es interesante ver todo este proceso en la vida de Jesús desde el área médica. Una de las primeras causas es el síndrome de estrés intenso o de estrés agudo. Dentro de el estrés existe un sinnúmero de tipos de estrés, pero analizando el caso de Jesús desde, podríamos decir desde el mismo día en que él sabía que ese día lo iban a apresar, ya él estaba experimentando cierto tipo de estrés. ¿Qué estrés estaba experimentando Jesús? Es el estrés que experimenta en la actualidad un criminal cuando es sentenciado a morir por muerte letal. Puede ser como algunos casos de personas que han estado hasta 10 años sentenciados a muerte letal, pero ese proceso toma 10 años en cumplirse. En esos 10 años él sufre de cierto grado de estrés, pero el estrés no aumenta hasta que ya sabe él el día en que va a morir. Ahí entra lo que llamamos el estrés agudo, un estrés que se intensifica juntamente con ansiedad, donde la persona comienza a padecer una serie de cambios en su cuerpo, donde producto de esa ansiedad y de ese estrés comienza a subir la presión arterial. Al subir la presión arterial, la persona también, el ritmo cardíaco aumenta. No solamente el ritmo cardíaco aumenta, sino que también su sistema respiratorio también comienza a respirar. Es lo que nosotros llamamos que la persona se está hiperventilando. Muchos casos de personas que padecen quizás un susto, un miedo, y dentro de ese miedo, de ese pánico en el que está atravesando, comienza a presentar estos síntomas, a hiperventilarse. Y una persona que se hiperventila tiende a inhalar o a retener el dióxido de carbono y tiende a la persona a desmayarse. Por eso es que dentro del proceso de respiración nosotros respiramos, ¿verdad?, el oxígeno, pero nosotros exhalamos el dióxido de carbono. Cuando se hiperventila la persona, ese cambio es alterado y la persona muchas veces por la ingesta de dióxido de carbono tiende a desmayarse. Entonces, está el estrés que Jesús estaba experimentando simplemente de saber por el proceso que él tenía que atravesar. Número 2, o es importante que usted entienda que dentro de ese estrés, como he presentado, hay una serie de síntomas que el paciente presenta, como los que ya yo mencioné. Entre otros, hay lo que se llama la agonía emocional, donde la persona tiende a estar en cierto grado de descontrol emocional. Algunos se enojan, otros se ponen irritables, otros se deprimen, etcétera. Otros entran en algún tipo de tristeza interna. Simplemente usted imagínese que usted se entera de que dentro de varias horas lo van a asesinar. Ese proceso de pensar tan solo en la muerte o en el proceso de muerte a usted le va a descontrolar emocionalmente. Hay problemas musculares producto del estrés, problemas estomacales e intestinales, y hay sobreexcitación, como ya yo he hablado, donde el ritmo cardíaco aumenta, donde las respiraciones aumentan y se altera el ciclo respiratorio. Dentro de las posibles causas también está la hipertensión arterial de origen psicosomático, que está dentro de lo que ya expliqué anteriormente. Hay personas que simplemente padecen de presión arterial.
Pero hay otras personas, como en el caso de Jesús, que podía ser una persona totalmente saludable, pero el estrés y la ansiedad combinada lo lleva a padecer de una presión arterial que prácticamente es producto de cómo están las emociones y de cómo está ese estrés afectando emocional y psicológicamente a esa persona. Ese tipo de hipertensión sí puede afectar los vasos sanguíneos, especialmente los capilares, y puede desarrollar otra serie de condiciones dentro de esa persona o dentro de su sistema. Otra de los posibles causantes de la muerte de Jesús fue la anemia por sangrado intenso. Y de eso me gustaría explicar un poco más en relación al sangrado intenso, porque el sangrado pues, es producido por una pérdida de sangre. Entonces, cuando analizamos tanto históricamente como teológicamente el caso de Jesús, al Jesús azotarlo de la manera que lo azotaron, bien estaban explicando, dentro de los estudios se usaba el azote de 3 cuerdas con partes de plomo en las puntas, o a veces eran rocas, o a veces eran pedazos de metal o de hueso afilado. Cuando daban el primer azote, a la velocidad que lo hacían, comenzaban a ver laceraciones en el área de la espalda, en el área de los glúteos o de las nalgas, que también afectaban el área del cuello, las vértebras del cordón espinal. Y dentro de esa flagelación, de esa manera, según la historia y según los datos que se han analizado, la persona muchas veces quedaba con sus órganos expuestos, con sus vísceras expuestas, eran afectados los nervios, eran afectados los músculos porque eran abiertos, se afectaba las vértebras también en muchos casos, y había personas que incluso no llegaban a la crucifixión porque morían por flagelación. Por eso es que dentro de la ley judía, que escuché ahorita, que la teóloga estaba explicando y que también nosotros hemos tenido que estudiarlo, porque para nosotros analizar este caso científicamente tuvimos que estudiar las escrituras, tanto históricamente como teológicamente, y luego al a recibir toda esa información, nosotros podemos analizar el caso ahora científicamente y médicamente. Así que es importante que usted se imagine el cuerpo de Jesús, especialmente la espalda, el cuello, los glúteos, lacerados completamente. Hay una sangre completamente que se está perdiendo. No solamente hay sangre, sino que hay plasma, hay líquidos que se están perdiendo en ese proceso. Doctor, hasta el momento, dígame. Deme un minuto, yo tengo una pregunta aquí. Y esto no está en el libreto. No está en el libreto. El historiador dijo que él tuvo que cargar la cruz porque era ley. ¿Qué explicación usted me puede dar? Que un cuerpo, después de botar tanta sangre, si se pierde la sangre en el cuerpo, se pierde el agua, ese cuerpo se tiene que debilitar. Y el cuerpo está totalmente lacerado. Si usted se imagina una espalda en heridas cruzadas, donde hay exposición de nervios, de músculos, hasta de vértebras y en algunos casos hasta las vísceras del área abdominal. Hasta ahora, tan solo en lo que hemos hablado, hasta ahora yo como médico considero que fue un milagro lo que pudo caminar Jesús y el tiempo que pudo sostener ese pedazo de madera en su espalda. Tan solo eso, científicamente hablando, yo tengo que reconocer que fue un milagro. Que él se pudiera sostener en pie, un milagro. Aparte de ese milagro, a Jesús iba cargando el travesaño, donde pesaba 125 libras. La presión que hacía, tan solo usted tener ese pedazo de madera haciendo presión en su espalda, sin usted tener ninguna herida, le causa molestia ya al par de minutos de tenerlo. Imagínese con su cuello, su espalda lacerada y ese pedazo de madera haciéndole presión también allí. Entonces, otra de las causas clínicas también que se han analizado es que ya este paciente tenía una anemia por sangrado intenso y la pérdida de sangre
desde ese proceso, ya él estaba experimentando la sintomatología de lo que nosotros llamamos en el área médica un shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? Es un shock por pérdida de sangre. ¿Qué sucede en un shock? La persona, todos sus signos vitales comienzan a alterarse y de una forma u otra la persona comienza a experimentar una muerte lenta. En el caso de emergencia, una persona que llega con heridas de esta magnitud, hay que rápidamente administrarle fluidos intravenosos para suplir esa sangre que se está perdiendo. Hay que llamar al banco de sangre y hay que dejarle saber que necesitamos sangre, plasma de emergencia para transfundir a ese paciente. O sea, que hasta el momento el que Jesucristo hubiese sobrevivido a esos latigazos es un milagro. Que se hubiese puesto en pie, otro milagro. El que hubiese sostenido ese pedazo de madera, otro milagro. Si lo veo científicamente y médicamente. Yo quiero añadir algo, ¿verdad? Y es que aunque sufrió todito eso, ya él tenía un desgaste físico y emocional. Antes de llegar ahí, porque si miramos ¿verdad? Al capítulo 22 de Lucas, ahí vamos a ver que Jesús dice que estaba angustiado. Dice que oraba con mayor intensidad, de modo que sudaba y su sudor era como gotas de sangre. Jesús mostró síntomas claros de gasto físico. La Biblia registra que la noche previa a su ejecución, sus discípulos dijeron que lo vieron en el monte de los olivos en agonía. Y no tan solamente eso, nunca en el ministerio de Jesús lo vimos pedir ayuda. Y en esa noche pidió ayuda. Le dijo a los discípulos más cercanos a él, le dijo: vénganse conmigo, vamos a orar, vamos a velar juntos. Porque como que necesitaba ese respaldo, esa fuerza. Nunca en la Biblia se había visto Jesús pedir ayuda hasta esa noche. Así que los gastos físicos, emocionales, psicológicos estaban ahí antes de aún de ser azotado. ¿Cómo me explica el caso de que la Biblia dice, la doctora dijo que su sudor eran como gotas de sangre? Sí, eso que lo quería tocar, y bueno que usted lo trae a la mesa, ya que escuché anteriormente que la doctora había mencionado una cita bíblica en el libro de los Salmos, creo que fue, donde hablaba de que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Es importante que usted entienda que cuando yo estaba tocando el punto de que una de las causas de la muerte de Jesús pudo haber sido el síndrome de estrés intenso, es que cuando nosotros analizamos ese pasaje bíblico que está allí en pantalla, el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando nosotros analizamos esto en el término médico, pero yendo de más atrás, específicamente cuando él está sudando sangre, hay una condición médica que es bien raro verlo en personas. Puede ser que una persona, entre 1000 personas lo desarrollen, y es la llamada condición de hematohidrosis. Hematohidrosis es lo que se conoce como sudar sangre. ¿Qué es lo que sucede en esta condición? ¿Cómo se desarrolla o cómo una persona puede desarrollar esta condición? Porque recientemente hubo un caso de una niña de 17 años en la República Dominicana que llegó con esta condición, o llegó simplemente a una sala de emergencia sangrando por los oídos, sangrando por los ojos, sangrando por la nariz, sangrando por la piel, sangrando por el ombligo. Cuando se le hacen todos los estudios médicos existentes, todos dieron negativo. Pero cuando los médicos se sientan a hacer un historial de esa joven sufría de unos niveles altos de estrés que la llevaba a desarrollar en ese momento, a desarrollar esa condición, y llegaron a la conclusión que lo que esta muchacha estaba padeciendo era de hematohidrosis. En el caso de Jesús, como bien ustedes estaban explicando, el estrés, los altos niveles de estrés que ya él estaba experimentando. Número uno, porque sabía lo que se iba a exponer.
Número 2, ya emocionalmente y psicológicamente había cosas que estaban afectándolo. ¿Qué cosas? La traición de uno de sus discípulos, la negación de otro, el que prácticamente lo habían dejado solo y que él sabía que tenía que atravesar todo ese proceso doloroso solo. Ya eso nada más lo estaba llevando a que se desarrollara este tipo de estrés agudo, donde hay niveles de presión arterial elevados. Entonces, ¿cómo se desarrolla la hematohidrosis? Hay capilares que están conectados a las glándulas sudoríparas del cuerpo, y las glándulas sudoríparas son las glándulas del sudor. Ahora, esos capilares romperse por una presión alta, sanguínea elevada, hace que por los folículos de la piel salga la sangre. Y los testigos que estaban allí, posiblemente esos 3 discípulos que estaban allí, vieron esta condición. Y claro, nosotros hemos estudiado las escrituras para llegar a estas conclusiones. Y Lucas era el único de los 4 evangelios médico que menciona este caso. Claro, ¿y por qué lo menciona? Porque era médico y conocía de esta condición. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. Número 2, hay otro tipo, ¿verdad?, de posible causa de la muerte de Jesús, y es la insuficiencia cardíaca congestiva. La afección crónica, que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria, es lo que lleva al paciente a que su corazón no bombee sangre o no se llene correctamente. Quiero que ustedes piensen en este término: insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones asociadas que pudieron haber provocado esta condición. Por ejemplo, lo que se llama una tamponada cardíaca. ¿Qué es una tamponada cardíaca? Una tamponada cardíaca se puede desarrollar por un golpe fuerte al pecho. Se puede también desarrollar otra condición dentro de esta misma condición, que es que haya una rotura de la pleura. Y otra de las condiciones que tengo aquí también es el síndrome pleurar con derrame. Y también la ruptura del ventrículo. La pleura es esa parte que rodea a los pulmones para protegerla. El corazón también tiene una membrana que lo rodea para protegerlo. Hay un espacio aproximadamente en el corazón, donde el corazón puede extenderse y contraerse, y ese espacio está protegido por el pericardio. Un golpe fuerte al pecho puede ocasionar que el pericardio se rompa, y ese espacio allí, que es lo que cubre el corazón para que pueda expandirse y contraerse, se va llenando de sangre. Al llenándose de sangre, ¿qué pasa? Que ya el corazón no va a bombear como tiene que bombear, e incluso la sangre no va a llegar a los órganos más lejanos al corazón. Al mismo tiempo, se puede ir desarrollando otra condición dentro de los pulmones, que es el derrame pleurar, o lo que nosotros llamamos en términos médicos un neumotórax, que es aire en la pleura, que es ese espacio que rodea los pulmones y los protege, o lo que se llama hemoneumotórax, que es sangre y aire en esa área de los pulmones. Posiblemente en el caso de Jesús se dieran las 2 condiciones. ¿Y qué va haciendo esto? Que tanto el sistema cardíaco se va deteriorando lentamente y el sistema respiratorio se va deteriorando al mismo tiempo. Entonces la persona tiene pérdida de sangre, y es importante que usted entienda que en la pérdida de sangre la hemoglobina comienza a bajar por la pérdida de sangre, y la hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno en la sangre. Entonces una persona con anemia comienza a sentir distrés respiratorio. A eso súmale que ya tus pulmones están siendo afectados. A eso súmale que ya tu corazón no puede bombear la sangre como usualmente lo hace. Hasta ese momento, un milagro, que Jesús se pudo parar, que pudo caminar y que pudo sostener ese pedazo de madera. Entre otras condiciones que podemos seguir hablando, que pudieron ser causantes de la muerte de Jesús.
O sea que por más saludable que una persona puede estar, después de haber sometido a semejante castigo o violencia, su cuerpo definitivamente está puesto a morir en cualquier momento. Otra de las cosas, doctor, es que no solamente el paciente comienza a desarrollar todos estos tipos de signos y síntomas en su cuerpo, desde fiebre. ¿Por qué? Porque ya hay inflamación en esas heridas, ya hay un proceso de infección que se está desarrollando y de inflamación. La inflamación, antes de la infección, ya con todo eso el cuerpo reacciona con las temperaturas elevadas. Pero al mismo tiempo que puede haber temperaturas elevadas, también el paciente puede estar temblando y tener un desajuste de sus temperaturas. ¿Por qué? Porque si las heridas que están abiertas, hay alguna de ellas que está abierta bastante profunda, el cuerpo comienza a perder la temperatura corporal. Entonces, uno de los casos que nosotros hacemos, especialmente emergenciólogos o paramédicos en la calle, cuando toman una persona con una herida abierta, como recuerdo un caso que creo que se lo había consultado a usted antes de cámara, de una persona que fue abierto por el área del costado con una navaja, una curvia, fue abierta completo y la pared prácticamente quedaba así descolgando, y uno de los primeros pasos que hay que hacer es cerrar esa área, poner gasas y cubrir con unas sábanas o colcha de aluminio para mantener el calor corporal, mientras al mismo tiempo se comienzan a reemplazar los fluidos. En el caso de Jesús, eran múltiples las heridas que tenía abiertas. O sea, había muchas condiciones desarrollándose al mismo tiempo. Por eso es un poco complicado poder decir Cristo murió específicamente de esto, porque en el caso de Cristo fue multitraumatizado o politraumatizado, o sea, tenía múltiples traumas en su cuerpo y cada trauma afectando diversos sistemas del cuerpo, y por eso es que él experimentó una muerte lenta y en agonía. Impresionante. Y solo pensar que la Biblia dice que cuando estuvo en la cruz pudo decir 7 palabras. Impresionante. Quisiera preguntarle, gracias doctor, quisiera preguntarle al doctor Apolinar Pita, historiador, semejante castigo tan violento, ¿quién lo ordenó? ¿Quién ordenó el proceso de la flagelación? Muchos expertos en la materia creen que Pilato originalmente ordenó la flagelación. El que se le lavó las manos. Castigo único. El que se lavó las manos. Ese que se lavó las manos. Interesante, ¿eh? Es dudoso que los romanos interpretaran o intentaran seguir las leyes antiguas que prohibía, y es como estuvimos hablando recientemente, que prohibía a que la víctima se le dieran más de 40 azotes. Y en este caso, a Jesús, como estuvimos informando, desde que fue apresado, se cree que fueron 300 azotes en todo el proceso. Se le dieron unos 300 azotes. A los fariseos, como ya estuvimos explicando por allí, que siempre fueron estrictos en los asuntos de la ley, insistieron que solamente se le dieran 39 azotes. Pero contestando su pregunta, Pilato fue el que originó la flagelación. Tremendo. Doctor Pagán, ahorita el doctor Pita estaba hablando acerca de la corona de espinas y dijo que era como si fuese una gorra que tenía 70 espinas de 1,5 pulgadas, 1,3 pulgadas de grande y de un material muy duro. ¿Cuáles son los efectos de incrustar o ponerle esa corona de espinas en la cabeza, quitarla y volverla a poner? Doctor Otero, yo no sé si dentro de la audiencia y dentro del público que está aquí en esta noche hay alguien que padece o ha padecido una migraña severa, puede levantar la mano, o que tenga un diagnóstico de neuralgia.
No hay nadie. Primeramente, está comprobado que esa corona que le pusieron, que era en forma de prácticamente de cono, incrustado en el cráneo, era con el fin de que el criminal sintiera dolor. Y en este caso, lo que más estaba afectado eran los nervios craneales. Cuando esas espinas se incrustaron en el área del cráneo, empezaron a afectar directamente los nervios craneales. Los nervios craneales, para que tú tengas una idea, están directamente unidos al cerebro y al tronco encefálico y van y trabajan en una conexión completamente con los ojos, las orejas, la nariz, la garganta y varias regiones de la cabeza, el cuello y el tronco. Para que tú tengas una idea, una persona con migraña se desespera, tiene que tener las luces apagadas. Una persona con neuralgia, que es una inflamación de los tejidos del cráneo que afecta muchas veces también a uno de los nervios craneales, recibe un dolor intenso. Imagínese usted tener esas agujas, esas espinas ahí continuamente, causándole un dolor que, si yo voy a utilizar una palabra para describir el tipo de dolor, es un dolor desesperante. Un dolor desesperante, no solamente en tu cabeza, sino en tus ojos, en tu cara, en el cuello. Un dolor donde la gente común quisiera hasta quitarse la vida porque no resiste ese dolor. Esto es simplemente comparándolo un poco con algo que quizás se asemeje un poco, que sea una migraña severa o una neuralgia severa, donde los tejidos son afectados. Pero en el caso de Jesús, muchos tejidos estaban siendo afectados al mismo tiempo. Y ustedes bien explicaron anteriormente que a él le habían puesto la corona, se la habían quitado de nuevo. En el entrar y el salir, se lastiman esos nervios y el dolor es insoportable. Wow, tremendo, es impresionante. Y muchas personas, pues, a un cristiano a veces pienso que subestiman lo que pasó Cristo, ¿no? Hay una pregunta que quisiera hacerle a todos ustedes, que es una pregunta que ha causado mucha controversia en lo que es el estudio de la crucifixión de Cristo. En el momento que clavaron a Jesús las manos, ¿lo clavaron en las manos o en la muñeca? ¿En qué parte fue que lo clavaron? Yo quisiera que el doctor Apolinar me pudiera decir. Usted comenzó diciendo claramente que es una pregunta que causa controversia. Y es real, es una pregunta que ha causado mucha controversia. Se piensa que Jesús fue clavado en la cruz pasándole un clavo a través de las muñecas. Esa parte. ¿De aquí? Es basado, estamos hablando acá, es basado en la creencia de que si un cuerpo cuelga de una mano clavada, la carne de la mano se rajaría y el cuerpo obviamente caería. Los ligamentos y huesos de las muñecas pueden soportar el peso de un cuerpo colgando de ellos. No olvidemos que el concepto de mano abarcan los dedos, metacarpos, carpos y muñeca, y los antiguos solían considerar la muñeca como parte de la mano. De acuerdo a la historia, entonces, cuando se habla de la mano, se está refiriendo también a esta parte. Es correcto. Doctora Gladys, ¿qué la Biblia habla de ese particular?
Primeramente, antes que eso, si usted me permite, yo quisiera que el público dé un aplauso al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de todo lo que el doctor ha dicho aquí, el doctor Pagán, que le hicieron a Jesús, no le importó sentir nada de eso. Él decidió como quiera, escogió llegar a la cruz. Como quiera, él escogió salvar a la humanidad. Así que por eso yo creo que Cristo se merece un aplauso, audiencia. ¿Por qué? Porque no le importó sufrir por nosotros. Pero viendo a su pregunta, doctor, el profeta David en una ocasión dijo, hablando de esa profecía, han perforado mis manos. Igual sentido, aunque distinta significación. Cuando Jesús se mostró a sus discípulos después de haber resucitado, se paró ante Tomás y le dijo, Tomás, mira mis manos. Tomás, mira mis manos. No le dijo, mira mis muñecas. Le dijo, mira mis manos, con todo respeto. Jesús muestra sus manos con el propósito de identificarse con ellos. Demostrarle que Él estaba frente a ellos. Que era el mismo Jesucristo que había crucificado. Mucho más importante que los argumentos anatómicos son los argumentos bíblicos. Ya que el Salmo 34:20 dice y reitera, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantados. Interesante. Esto me lleva a pensar, y esto no está en el libreto, pero esto me lleva a pensar a mí que existe la verdad relativa, la verdad absoluta, pero la verdad bíblica. La verdad relativa puede ser que esta agua está media caliente y el compañero la encuentra media fría. La verdad absoluta puede ser que 5 más 2 son, ¿cuántos son? 5 más 2. Pero la verdad bíblica puede ser que 5 más 2 equivale a 5,000. ¿Alguien lo entendió? Si lo entendió, denle un aplauso al Señor. 5 panes y 2 peces equivale a 5,000 que se utilizaron para alimentar. Así que, doctor Pagán, ¿qué nos puede decir en cuanto a ese particular? ¿La mano o la muñeca? Pues mire, los anatomistas, tanto modernos como antiguos, como bien dijera el historiador, siempre han considerado la muñeca como parte de la mano. Sin embargo, la muñeca o carpo tiene 8 huesos. Y quiero mencionarlo simplemente como evidencia. Aquellos que han estudiado anatomía pues pueden buscar y recordar. Uno de ellos es el escafoide. Estos huesos están aquí en el área de la muñeca. El escafoide, el semilunar, el piramidal, el ciforme, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Estos huesos están fuertemente unidos por ligamentos en forma tal que si se martilla un clavo a través de la muñeca, necesariamente se va a romper 1, 2 o hasta 3 huesos de los que están en la muñeca. Y teniendo o trayendo a memoria la cita bíblica que la teóloga trajo ahorita, donde decía que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Por lo tanto, Jesús no pudo haber sido clavado en la cruz por la muñeca, sino por la palma de la mano. El clavo introducido en la mano, científicamente, después de haber hecho muchos estudios, en la mano, los huesos que están en la mano, prácticamente hay una separación del uno del otro, a manera que si él fue clavado exactamente tocando el nervio mediano, que queda prácticamente en esta área, se ve más o menos allí reflejado, se ve prácticamente en esta área central aquí, es donde está el nervio mediano. ¿Qué sucede con el nervio mediano? Que si se toca, sea por accidente, o en el caso de Jesús que haya sido clavado por allí, el dolor es tan grave que la persona
por unos segundos puede perder el conocimiento. Porque el impacto de tocar ese nervio es como si le dieran un cantazo eléctrico al cerebro. Así que imagínese el dolor que tiene que haber sentido Jesús cuando se le clavaron ambas manos. Y no solamente dolor, yo quiero que usted entienda algo. Ya él estaba hipotenso, las presiones bajas. Ya él estaba en un desarrollo de shock. Estaba perdiendo sangre, estaba deshidratado. Llevaba horas sin descansar, horas sin dormir, perdiendo líquido, perdiendo sangre. No solamente él estaba experimentando dolor en diversas partes del cuerpo, sino que estaba ese dolor combinado con calambres musculares. Alguna persona aquí que ha padecido de calambre, le voy a dar un caso rápido, una persona que sea paciente de diálisis. Cuando se le remueve más líquido a través del diálisis, más de lo normal, la persona comienza a gritar porque comienza a darle calambres, tanto en las piernas, tanto en el área abdominal. Y es un dolor causado por un calambre que es insoportable. Hay que rápidamente tratar a la persona. Imagínense calambres en las manos y también calambres en los pies. ¿Por qué los pies? Porque también fueron clavados los pies. Y al clavarse los pies, también se toca parte de los nervios y automáticamente da un calambre en las piernas. O sea, imagínense una combinación de dolor con calambre, que fue lo que estuvo experimentando Jesús en gran parte de esas horas de sufrimiento, y que durante ese proceso de agonía, de dolor horrible, él haya tenido fuerza para pronunciar las frases que pronunció. Esa es la pregunta, como le dije, es un poco controversial, porque Jesús le están clavando, son 7 pulgadas de clavo en ese pie. Son 7 pulgadas de clavo que le están poniendo acá en ese pie, de esta forma acá. Entonces, al extender las manos acá, ese cuerpo, no sabemos claramente cuál era el peso de Jesús, pero cuando él está colgado ya allí en esa cruz, se entiende que las manos no podían aguantar ese cuerpo. Por eso es que los historiadores dicen que fue pasados en la muñeca. Okay, pero aquí tenemos otro científico y está expresando, y la teología está también expresando, que fue en las manos. Por eso es que la pregunta es un poquito controversial, pero nada, solamente ustedes se pueden imaginar ese cuerpo colgado, clavado sus pies, clavadas sus manos. De esta forma es algo que no se puede llevar ni siquiera a la mente. El dolor que ese individuo estaba pasando en ese momento. Bueno, finalmente yo tendría que irme por lo que dice la Biblia. Si ninguno de los huesos fueron quebrados, esto significa que fue clavado por aquí. Es un tema de discusión, pero el tiempo sigue corriendo y ya mismo me cortan la programación. Finalmente, doctora Gladys, ¿qué me podría decir acerca de los últimos procedimientos de Cristo, de su muerte? Bueno, yo creo que de la forma que el doctor lo ha explicado, ¿verdad? Podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, se cumple al pie de la letra. Que cada cosa que fue profetizada miles de años atrás se vinieron cumpliendo en Jesucristo. Y qué bueno saber que aún la ciencia lo certifica. La ciencia se ha dado de cuenta que lo que dijeron miles de años atrás fue verdad. Porque el cuerpo de Cristo no fue quebrantado de la forma que creemos, ¿verdad? Sí, yo creo que el doctor Pagán, ¿verdad? Si le hubiesen puesto los clavos en la muñeca, le hubiese partido todos los huesos de la muñeca, ¿verdad? Varios huesos posiblemente. Varios. Y la Biblia dice que ningún hueso fue quebrantado. Para estar finalizando, llegando a la conclusión, doctor Pagán, si fuésemos a resumir la condición o la causa de la muerte de Cristo, ¿cuál sería? Pues mire, para finalizar, aunque ya he hablado de algunas causas, pero se llega a la conclusión de que la muerte de Jesús fue multifactorial, o sea, múltiples traumatismos contundentes
que ocasionalmente fueron penetrantes y condujeron lentamente a la muerte por este mecanismo. En otras palabras, la mayoría de los médicos creían que la combinación de abuso físico que Jesús experimentó antes y durante la crucifixión contribuyó a su muerte final en la cruz. Otros médicos creen que cuando el legionario clavó su lanza a través del quinto espacio entre las costillas, hacia arriba a través del pericardio y hasta el corazón, inmediatamente dice la Biblia, según la teóloga ha explicado, que salió sangre y agua. Eso explica que el corazón ya estaba lleno de sangre y de agua, desarrollando, ¿verdad? Lo que era que el pericardio se había llenado ya de sangre y agua, y el corazón prácticamente estaba ya a punto de experimentar un infarto, amén, o una rotura del ventrículo. Entonces, a la conclusión que se llega es que él murió por insuficiencia cardíaca debido a un corazón herido y roto, debido al shock y la constricción del corazón por líquido en el pericardio. Así que múltiples condiciones se desarrollaron, y es importante que entiendan algo. ¿Cómo Jesús se mantuvo en la cruz del Calvario? El proceso que se mantuvo cuando estaba continuamente padeciendo de una hipoxia temporal. ¿Por qué? Porque al estar así extendido no podía respirar. La condición que se estaba desarrollando en sus pulmones, la condición cardíaca, por ratos él perdía la oxigenación en su cuerpo, y era como si buscaba la forma de buscar aire para poder respirar y sostenerse esos minutos hasta que dijo la última palabra. Así que verdaderamente que su corazón fue roto físicamente, su corazón explotó, no aguantó más tanto sufrimiento. Bueno, finalmente ya el tiempo nos ha traicionado. Yo quisiera que el doctor Laponil Alpita, en breve, cortitas palabras, nos diga su último comentario. Mi último comentario es que tengo que decir que los historiadores han concluido que aún los que no creen, los ateos, los judíos, los científicos de hoy, la noticia de hoy, han llegado a la conclusión que la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, es un acto real. Esa ha sido la conclusión. Doctora Gladys, últimas palabras y así concluimos. Así que gracias por haberme tenido en este segmento tan importante para mí. La recopilación de todos estos relatos independientes, algunos incluso hostiles al cristianismo, da credibilidad a la realidad histórica de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y enriquece nuestra comprensión de este momento crucial en la historia de la iglesia cristiana. Por lo tanto, doctor, queda comprobado bíblicamente, históricamente y científicamente que solo uno padeció y pudo superar y llevar sobre sí el pecado de este mundo. Se llama Jesucristo, el Redentor y salvación de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, doctor Pagán, ¿cómo usted resumiría la última parte? Pues mire, yo casi terminando de prepararme para llegar aquí, pasó por mi mente algo que quería compartirlo con ustedes como cristianos. Y es que desde mi punto de vista médico, ustedes como cristianos tienen un hombre llamado Jesús, que es el personaje principal de su fe cristiana. ¿Verdad que sí? Pues para mí, yo entiendo que este personaje, con su prueba de amor y de resiliencia, supera al más grande de los héroes que puedan haber existido. Es lo único que yo puedo decir.